Capítulo 3. El sueño de Alex. Al día siguiente, los chicos se reunieron en otro de los escondrijos de Ariel, en la gran fábrica de aeronaves de la ciudad. Ariel tenía varios escondites, le gustaba cualquier rincón secreto donde pudiera encender una vela y dormir cómodamente. La fábrica era gigantesca, moderna y casi totalmente automatizada, la conformaban varias plantas de ensamblaje, bodegas y edificios de oficinas. La gente se había acostumbrado a verla dividida en dos partes, la zona antigua y la zona moderna. La primera existía desde la época en que solo había automóviles terrestres. Cuando aparecieron los automóviles voladores y empezó la fiebre por los aeroscúteres, la fábrica debió crecer extraordinariamente para producirlos en cantidades de locura, y surgió la zona moderna, que permanecía todo el tiempo iluminada, llena de obreros y sobre todo de robots, quienes hacían la mayoría del trabajo. Pocos años después, la fábrica dejó de producir vehículos terrestres y la zona antigua quedó prácticamente abandonada, se convirtió en un oscuro y silencioso grupo de plantas y bodegas donde nunca había nada ni nadie más aparte de montañas y montañas de chatarra, vehículos inservibles y cadáveres de robots. No había vigilancia porque a nadie le interesaba cuidar hectáreas de basura. Pronto, el sitio se rodeó de supersticiones, se difundieron maliciosas historias de crímenes y fantasmas que no se sabía ni quién las inventaba, y la mayoría de la gente decidió no acercarse. Ni siquiera la máquina, con todo su poder y su fanatismo por el orden, se atrevía a limpiar el lugar para reutilizarlo. Existía la creencia de que tal vez la máquina temía que le trajera mala suerte meterse con las reliquias que guardaba la zona antigua. Después de todo, esas chatarras monstruosas eran algo así como sus ancestros. Los únicos que visitaban frecuentemente la zona antigua eran los chicos, quienes encontraron en ese laberinto de bodegas y armatostes un excitante campo de juegos y un magnífico escondite donde podían burlar al inspector Ufilensky. Ariel se escondía en la cabina de operación de una grúa gigantesca y horripilante que se asomaba por la parte más alta de uno de los techos de la zona antigua, casi en el límite con la moderna. Los chicos llegaron poco después del mediodía. El sol era fuerte y alegre, la ciudad brillaba como si fuera de cristal, y hasta la oscura superficie del hongo respondía con fulgores plateados. El metal de la grúa lucía un fogoso color naranja debido al herrumbre. Los viejos techos de la zona antigua se veían opacos y manchados, en comparación a los de la zona moderna, donde la abnegada labor de los robots de limpieza los mantenía como espejos. Desde la cabina de la grúa se podían observar las líneas de ensamblaje de los aeroscúteres, a través de unos gigantescos paneles transparentes en el techo de la planta. Tania miraba con el rostro iluminado el proceso rápido, fluido y casi mágico, en el que daban a luz a las preciosas naves. Cada una de ellas iniciaba su existencia como un alargado soporte base lleno de agujeros y previstas que se escurría flotando a través de la línea de ensamblaje. Ya no se usaban bandas transportadoras, sino inductores de flotación que elevaban la pieza y la desplazaban por cada estación de ensamblaje, donde los robots obreros le instalaban las partes, primero el motor, luego el inductor de flotación, después el propulsor trasero, el pequeño propulsor delantero, los timones de dirección, los estabilizadores, la fuente de energía, los conductos energéticos, el sistema eléctrico, los soportes de chasis, la carrocería, el asiento, la manivela, las luces y, por último, las calcomanías de fábrica. Todo el proceso no duraba más de un minuto, y el resultado era el modelo estándar de aeroscúter. La línea de ensamblaje producía 14.380 naves al día, 1,5 millones al año. Pero había muchos otros modelos de aeroscúter, aparte del estándar, había más pequeños, más grandes, para mayor altura, para menor altura, más pasajeros, menos pasajeros, más rápidos, más lentos, etc. Estándar, estándar más 1, estándar más 2, estándar más 3, estándar 3000, Fly Basic, Mini Fly A, Mini Fly B, Mini Fly C, Extra Fly 3001, Extra Fly 3002, Extra Fly 3003, y para cada modelo existía una línea de ensamblaje con su propio ritmo.
se vendían por millones en todo el mundo, pero Tania vivía orgullosa de tener un aeroscooter único, alterado por ella misma, incluso había inventado un nuevo nombre de modelo, Ultrafly 10.000. Ella temía que algún día la fábrica utilizara también el nombre Ultrafly, así que le puso 10.000. Tardarían un buen rato en llegar hasta ese número, ya que lo cambiaban apenas cada año. Mientras contemplaba absorta la línea de ensamblaje, la chica recitaba casi inconscientemente: motor, inductor, propulsor, propulsor, timones, fuente. Tania conocía de memoria todas las partes del proceso y también todos los componentes de la nave: conductos, electricidad, chasis, carrocería, asiento, manivela, luces, calcas. Entendía la función de cada uno: motor, inductor, propulsor, propulsor, timones, fuente. Sabía armarlos y desarmarlos. Conductos, electricidad, chasis, carrocería, asiento, manivela, luces, calcas. Sabía dónde comprarlos: motor, inductor, propulsor, propulsor, timones, fuente, incluso en el mercado negro. Conductos, electricidad, chasis, carrocería, asiento, manivela, luces, calcas. Y si no podían ser comprados: motor, inductor, propulsor, propulsor, timones, fuente, también sabía dónde robarlos: conductos, electricidad, chasis, carrocería, asiento, manivela, luces, calcas, porque la fábrica solo distribuía los repuestos necesarios para brindarles a las naves el mantenimiento durante algún tiempo. Luego, la gente era obligada a desechar las naves porque la fábrica decía que ya no podían ser arregladas, o porque el repuesto no se conseguía, o se conseguía pero costaba casi lo mismo que un aeroscooter nuevo. Tania había aprendido en el mercado negro que todo eso era mentira. Las naves sí podían ser arregladas fácilmente, la fábrica sí poseía todos los repuestos necesarios y costaban tan solo una fracción del precio al que los vendía. Tal vez sea legal, pensaba ella, pero apuesto a que no es correcto. Aún así, a pesar del enojo de Tania hacia las políticas de la fábrica, la chica de cabello verde no podía dejar de emocionarse y hasta conmoverse con el espectáculo de las grandiosas líneas de ensamblaje. La belleza del proceso no tenía nada que ver con la putrefacción de la parte política. Mientras ella miraba a través de la ventanilla, Richie comentaba: «Oigan, si Alex ya de por sí es un amargado, después de que vea a la máquina se va a poner peor». «Sí, va a ser como el señor Scrooge», dijo Tommy, y remedó la voz angustiada de la novia del famoso tacaño de Dickens. «Alexander Scrooge, que seas feliz con la vida que has elegido». Richie se sumó a la broma y habló con el vozarrón fantasmal de Jacob Marley. «Tienes una gran cadena, Alexander. ¿Es una impresionante cadena? ¿Y te van a visitar 3 fantasmas? Ja, ja, ja. A Alex tal vez lo visiten 3 psicólogos». Los dos chicos se rieron a carcajadas, pero Ariel y Tania permanecieron serios y preocupados. Ella cortó agresivamente las risas de los chicos, diciendo con enfado: «Hasta Scrooge escogió ser un amargado, pero nosotros ni siquiera vamos a tener derecho a eso». «¿Por qué? ¿De qué hablan?», preguntó Ariel. «No entiendo, ¿qué es lo que pasa cuando uno va ante la máquina? ¿No se supone que es bueno?». «Sí, se supone», contestó Richie, y explicó, casi recitando: «porque la máquina te dice lo que vas a hacer en la vida para que no seas un perdedor». Tommy replicó: «Tal vez a ti te ayude a dejar de ser un perdedor, cara de conejo, pero yo sé perfectamente lo que quiero hacer en la vida». «Yo también», dijo Tania, «y no necesito que una montaña de herrumbre parlante me lo diga». Entonces Ariel preguntó: «¿Y eso es todo lo que hace la máquina?». Miró a través de la ventanilla la colosal estructura del hongo. «¿Para eso se necesita semejante armatoste?». «Es que no solo es eso», respondió Tommy. «La máquina calcula cuánta gente hay y cuántos doctores se necesitan para atender a esa gente, y cuántos profesores, y cuántos choferes, y cuántos oculistas, y cuántos mensajeros, y cuántos policías, y cuántos constructores, y cuántos obreros, y cuántos». «No hables tanto, gordo, te vas a desinflar», dijo Richie,
y cuántos panaderos y cuántos campesinos y cuántos veterinarios para los roedores como tú. Tonto, gordo, perdedor, cállense, ordenó Tania, molesta. ¿Hay algo más? Esa cosa le hace algo a la gente. Les lava el cerebro o algo parecido, porque todas las personas de esta ciudad son un montón de amargados. Sí, convino Richie, dicen que el teniente Lorenz quería ser actor, como Marlon Brando, pero la máquina le dijo que el país no necesitaba actores, sino muchos policías. Mi primo fue ante la máquina el año pasado y se volvió un repugnante, contó Tommy, ya nunca quiso jugar con nosotros. Mi vecina también, después de ir con la máquina, no quiso volver a jugar casita, eso fue porque tú querías que jugaran a ser papá y mamá y tener hijitos, roedor pervertido, ay como sea, igualmente se volvió una amargada. Mi papá quería ser doctor, contó Tania, pero la máquina le dijo que había demasiados doctores, que no hacía falta más, y lo puso a trabajar en la fábrica de naves. ¿Y se volvió un amargado?, preguntó Richie. Tommy le dio un codazo y le habló al oído. Idiota, ¿cómo vas a preguntar eso? ¿Qué tiene? No sé si es un amargado, dijo Tania, sin enojarse por la pregunta de Richie, pero realmente nunca lo he visto muy feliz, no como ustedes, no como yo, no como los otros chicos. Yo antes pensaba que eso era por hacerse adulto, pensé que era natural. Y también por lo de mamá, yo creía que era sobre todo por lo de mamá, pero ahora creo que no, creo que es por culpa de esa cosa. Todos miraron por la ventanilla hacia el edificio de la máquina y no pudieron evitar sentirse intimidados. El viento hizo gruñir un poco el viejo armazón de la grúa, se escuchaba el apagado rumor de las máquinas de la zona moderna y las sirenas de advertencia en las líneas de ensamblaje. A lo lejos, los automóviles terrestres pitaban sin cesar, atorados en la autopista. Algo pasó volando a baja altura y el ruido de su motor se alejó hasta perderse en la distancia. Mi mamá quería ser bailarina, comentó Tommy. La madre de Tommy también trabajaba en una fábrica, la máquina le había dicho que las bailarinas se fracturaban los tobillos constantemente y el país no podía ni debía gastar tiempo y dinero curándolas, además el país no requería bailarinas, pero sí muchas manos en las fábricas para hacer las tareas más finas que los robots no podían. El vecino de Richie, Julio Barrena, era futbolista, soñaba con ser diseñador de modas, pero la máquina le dijo que eso no servía porque los ciudadanos no podían ni debían gastar tiempo y dinero en algo tan trivial como la selección de la ropa. Era mejor que todos vistieran igual para que nadie se sintiera menos que los demás, y la máquina podía encargarse perfectamente de diseñar el atuendo común. Además, todos los diseñadores de ropa eran gays, y el país necesitaba hombrecitos que fueran buenos deportistas para ganar muchas medallas y entretener a la población. La vecina de Tania, Jenny Allen, era la periodista de cabello negro y labios apretados de la que estaba enamorado Richie. Nunca estaba en casa, viajaba por todo el país en una unidad móvil del canal oficial del gobierno, que por supuesto era administrado por la máquina, cubriendo las noticias. La mayoría de las veces le tocaba dormir en el vehículo, junto a un sudoroso camarógrafo, un técnico de video que nunca se bañaba ni se afeitaba y un chofer quejumbroso. Su sueño había sido ser modelo de ropa, pero la máquina le dijo que eso era casi lo mismo que ser exhibicionista, si quería exhibir algo, que al menos fuera útil. Según la teoría de la máquina, lo único realmente útil que se podía exhibir públicamente eran las noticias. Los chicos se preguntaban qué tan natural era eso de ir ante la máquina para saber el propósito en la vida, se preguntaban cómo eran las cosas antes de que existiera la máquina. ¿Qué pensaría el armatoste si conociera las aspiraciones de los chicos? ¿Le diría a Tania que se olvidara de su afición a las naves? Si a Julio Barrena le había dicho que todos los diseñadores de ropa eran gays y que él debía ser un hombrecito que ganara medallas, entonces a Tania le diría que alterar naves era muy poco femenino y que ella debería dedicarse a trabajar en la fábrica, junto a la madre de Tommy.
si todos debían vestir igual, y si Jenny Allen tuvo que ser periodista en vez de modelo, entonces Richie tendría que olvidarse también de ser modelo, si es que algún día crecía lo suficiente para eso. Tommy no podía admitir que la máquina pudiera estar en desacuerdo con su gran proyecto de la ciudad espacial. El hecho era que los chicos no conocían a nadie, ni tan siquiera a una sola persona, que no hubiera cambiado sus propósitos después de visitar el hongo, y no solo sus propósitos, sino toda su personalidad. A Tanya y sus amigos les parecía muy natural jugar e inventar, hablar de las películas, de las revistas, hablar de las naves, de las chicas, de los chicos, de la música, decir tonterías y reírse, hacer bromas y travesuras. Pero a los jóvenes mayores que iniciaban su proceso en el sistema educativo de la máquina solo les interesaba una cosa, lo que la máquina les dijera. Y Tanya sospechaba que ella y su grupo no eran los únicos inquietos. Recordó las noticias, la huelga en la escuela por la eliminación de los libros, y esos muchachos atolondrados que rayaban las paredes, los hijos de no sé quién. ¿Han visto al papá de Alex?, preguntó Richie. No, respondió Tanya. ¿Qué hace? No estoy seguro, pasa todo el día sellando papeles en una oficina del gobierno. ¿Y sabes qué quería hacer él antes de que lo llevaran a la máquina? No, pero apuesto a que era algo mucho mejor que sellar papeles. No hay nada de malo en sellar papeles, opinó Tommy, ni en ser futbolista, o periodista, o policía, o lo que sea, pero no entiendo por qué la gente tiene que ser tan agria. Y no entiendo por qué no puede escoger cada quien lo que quiera ser, agregó Tanya. Entonces, Ariel preguntó, ¿creen que a Alex le pase lo mismo? No hubo respuesta. ¿Y a ustedes les pasará lo mismo? No hubo respuesta. Ariel contempló una vez más el edificio con forma de hongo, había una cierta gravedad en su mirada y un temblor en sus labios, como si estuviera conteniéndose para no decir algo desagradable. Luego, profundamente entristecido, decidió, hoy en la noche iré a visitar a Alex. La casa de Alex estaba situada en un suburbio que ya casi cumplía con los ideales de la máquina, donde las casas parecían cajetillas de fósforos pulcramente ordenadas en filas perfectas, separadas por alamedas y jardines. Todas las casas tenían exactamente el mismo tamaño y el mismo estilo, cada una poseía un jardín trasero idéntico a los demás, una terraza idéntica a las demás y una pequeña acera en la entrada, idéntica a las demás. Ni una sola de esas casas tenía ni un milímetro más de pared, techo, jardín, terraza o acera que las otras. El gobierno las obsequiaba a las familias con la condición de que nunca debían alterar el estilo de la vivienda, ni exceder la cantidad de habitantes que podía contener, que era de 4, idealmente, papá, mamá, un chico y una chica, o sea, una familia perfecta y sanamente constituida donde cada uno de sus miembros ya tenía una función preestablecida en la gran colonia de hormigas de la máquina. Se permitía una mascota, siempre y cuando no excediera los parámetros de tamaño, aseo y consumo de alimento establecidos por ella. En la casa de Alex había un pastor alemán que ladraba a todos los visitantes, excepto a uno. Ya era de noche cuando Ariel fue a visitar a su amigo. La ciudad brillaba espléndidamente, como la fotografía de una cascada de fuegos artificiales, pero en el suburbio casi no había luces. El teniente Lorenz patrullaba en las cercanías, caminando pausadamente, casi bailoteando, haciendo sonar la suela de sus zapatos contra el cemento de la acera, con expresión aburrida y sin ninguna intención real de vigilar el lugar, como si su único anhelo fuera pasearse por todos lados aguardando su jubilación. El chico mago apareció como Peter Pan en la ventana de Alex, quien estaba concentrado como una estatua sobre un libro de introducción a la economía. Alex, cuando escuchó la voz de monaguillo de Ariel, la estatua levantó la mirada con sobresalto y exclamó: «Ah, ¿eres tú? Sí, hola». Ariel entró a la habitación y saltó en cámara lenta desde el marco de la ventana. «¿Cómo haces para que no ladre el perro cuando vienes?», preguntó Alex. «Me hice amigo de él». «¿En serio? Él no se hace amigo de nadie». «Pues de mí sí». «¿Qué haces?». «Estudio».
Ariel se acercó al escritorio y echó un vistazo al libro. Solo se veían letras y más letras, largas, apretujadas, microscópicas y aburridas letras negras. La luz de la habitación estaba apagada y Alex leía con una pequeña lámpara de luz amarilla que apenas iluminaba su frente, sus mejillas y la punta de su nariz. La máquina me dijo que tengo que empezar a estudiar de inmediato, sin perder tiempo, explicó. Ajá, ¿y qué más te dijo? ¿Voy a ser banquero? Me dijo que tengo una inteligencia extraordinaria para los números y voy a trabajar en el Banco Central. Hubo un cierto matiz de entusiasmo en la voz de Alex, pero fue apenas como un reflejo en el agua, tan rápido y leve que realmente no se sabía si realmente se produjo. ¿Voy a manejar el dinero de todo el país? ¿Puedes creerlo? Genial, te felicito. Alex sonrió, pero fue una sonrisa extraña, fría y artificial como la de un robot. Volvió a concentrarse en el libro, como si Ariel no estuviera ahí. Oye, dijo Ariel, yo sé que ahora vas a estar muy ocupado, pero, sin saber por qué, tenía miedo de hacer la pregunta. ¿Vas a poder salir a jugar con nosotros? Aunque sea de vez en cuando, Alex se apresuró a contestar. No lo creo, la máquina me dijo que tengo que empezar a trabajar en el banco apenas cumpla los 18 años. Ya veo. Alex levantó la cabeza, pero no miró a su amigo, sino a la pared, y habló como para sí mismo. ¿Sabes? Me contó que hace mucho tiempo, antes de que la inventaran a ella, la gente pasaba por la escuela y la secundaria y a los 18 años apenas comenzaba a estudiar para la profesión que iban a seguir. Imagínate la pérdida de tiempo. A los 18 apenas comenzaban a estudiar la profesión y si tenían suerte, hasta 5 años después podían trabajar. Y había gente que se atrasaba todavía más. Era horrible. Ahora, gracias a la máquina, podemos empezar a estudiar nuestra profesión desde los 12 años y a los 18 o antes ya podemos trabajar, ya le podemos servir al país. Ariel asintió, forzando una sonrisa. ¡Qué bien! Alex volvió a clavar la vista en el libro, se comportaba como si estuviera incómodo porque no lo dejaba leer en paz. Aún así, Ariel se atrevió a preguntar, ¿y tu sueño de ir a la luna? Nuevamente, Alex contestó con rapidez. Eso era una tontería, cuando uno es un chico y no sabe nada de nada, solo sueña con tonterías. Pero, la máquina me enseñó lo que es la luna en realidad. Por primera vez miró a Ariel a los ojos para hablar y repitió las palabras que había usado la máquina. Tan solo es un desierto pálido, frío e interminable, que arde durante el día y te congela durante la noche. Los hombres que trabajan en sus minas ya casi no son hombres. Su existencia, que fue decidida hace décadas, antes de que existiera la máquina, antes del orden que afortunadamente ya conocemos, es triste, oscura y bestial. Viven como animales, arañando las entrañas muertas de la luna para arrancarle miserables valores que ya no representan nada para ellos, más que una rutina ilógica y grotesca. Ariel estaba casi aterrorizado. ¿Por qué hablas así? ¿Qué tiene que hable así? Replicó Alex, con rudeza. Ariel balbuceó algo, pero no logró responder. Alex se puso de pie y le habló casi en la cara, sumamente molesto. Tú también deberías ir ante la máquina, no has ido a la escuela nunca, ya tienes 14 años y no sabes lo que vas a hacer en la vida. Claro que sé lo que voy a hacer, contestó Ariel, indignado, y ya lo estoy haciendo y no necesito estudiar para hacerlo. ¿Qué se supone que haces? ¿Tirar bolitas de luz para que los demás las persigan? Había un cierto dejo de burla en las palabras de Alex. Entre molesto y ofendido, Ariel exclamó, «Alex, soy mago, mago, ¿y cómo se te ocurre que eso es una profesión? ¿De qué le sirve al país la magia? Solo sirve para hacerle perder el tiempo a la gente vagabunda, como esos inútiles con los que andas». «¿Inútiles? Ellos son tus amigos también». «Pues ya no, la máquina me habló de ellos y me habló de ti». «¿Qué te dijo de mí?» Alex se acercó a él, hasta que las puntas de sus narices se tocaron, y le respondió con los ojos entornados y una voz amarga y áspera.
que ibas a tratar de hacerme perder el tiempo, que como tú eres un vagabundo no te importa que tus dizque amigos lo sean también, me dijo que ibas a tratar de hundirme, y veo que tiene razón. La máquina tiene razón en todo lo que me dijo. Ariel retrocedió, con el rostro tembloroso. ¿Por qué me hablas así? Vete, vete y no vuelvas o te echaré al perro, gritó Alex, con una voz gruesa que ya no tenía nada de infantil. Tú crees que él es tu amigo, pero es mi perro y no quiero que sea amigo de nadie, mucho menos de ti. Lárgate. Ariel no se movió, estaba a punto de llorar, su boca se abría y cerraba, tratando de decir algo, sus cejas se alargaron hacia arriba, hacia su frente arrugada, y sus manos temblaban. No estaba acostumbrado a que lo trataran así, jamás lo habían tratado así, y jamás hubiera esperado que lo trataran así, mucho menos su mejor amigo. Largo de aquí, chilló Alex. Ve a lloriquear a tu escondite. Vago. Una primera lágrima empezó a correr por la mejilla de Ariel, pero él se dio vuelta rápidamente para que Alex no la viera, corrió hacia la ventana, saltó a través de ella y cayó sobre el césped del jardín. El perro lo miró, con aire confuso. Era enorme y atemorizante. Alex se asomó por la ventana y estuvo a punto de gritar algo, pero se contuvo. Ariel miró al animal fijamente. El perro se tendió de panza frente a él y se cubrió la cabeza con las patas. No ladró. Ariel se volvió para mirar hacia la ventana, hacia Alex. Había algo estremecedor en su mirada, una extraña mezcla donde una furia tremenda parecía estar serenamente controlada, aunque no por mucho. También había algo desafiante, y hasta un leve acento de triunfo, quizás por la sumisión del animal. Alex nunca había visto a Ariel de esa forma, estaba acostumbrado a verlo siempre con su inquebrantable tranquilidad y su aparente indiferencia ante todas las cosas, jamás había esperado ver aquel tumulto de emociones terribles en el chico misterioso. No se atrevió a gritar ni decir nada más y tuvo que desviar la mirada, cerrar la ventana y ahogarse con su propia frustración, dando vueltas como un león enjaulado, gruñendo y respirando la claustrofobia de ese pequeño espacio de 4 paredes. Ariel se impulsó contra el suelo y saltó hasta el techo de la casa, luego corrió a toda velocidad y salió volando como un planeador. La luna brillaba con fuerza en el cielo, la noche estaba llena de nubes negras con bordes pálidos, la ciudad se veía negra y azul, todo era blanco, negro y azul, blanco, negro y azul. Ariel voló a través de las nubes, dejando un rastro plateado de lágrimas enormes, lágrimas de alguien que nunca había llorado. Voló escapando de la sombra kilométrica de la máquina, sintiendo que esa sombra lo perseguía y se abalanzaba como una nube de insectos sobre él y sus amigos. Voló hasta la gran cabeza del obrero, se posó en ella y se envolvió a sí mismo con brazos y piernas, sin dejar de llorar. Lloró toda la noche. Al día siguiente, se reunió con los amigos que le quedaban y les contó lo sucedido. No deseaba hablar mal de Alex, pero era bueno que los otros chicos supieran que era mejor no volver a acercarse a él. Se reunieron otra vez en la vieja grúa de la fábrica. Después de contarles, Ariel dirigió su mirada con furiosa determinación hacia el hongo y sentenció: «Yo no quiero ir ante la máquina, no voy a ir». «Tampoco yo», convino Tania. «Ni yo», terció Tommy. Richie bailoteó unos instantes sobre los talones, dudando. «¿Tengo que decir que tampoco yo?». Los demás lo fulminaron con la mirada y él aceptó, no muy convencido. De acuerdo, tampoco yo». Pero mientras los chicos efectuaban ese improvisado pacto, en otro lugar de la ciudad, en un oscuro cuchitril del cuartel de policía, el inspector Ufilensky recibía una llamada del doctor Camarx. «¿Se le ofrece algo, doctor?». Sí, habló Camarx, a través de una pequeña pantalla en el escritorio del inspector. «La máquina ha solicitado la presencia de otro chico». «¿Quién?». «Un tal Ariel». Ufilensky alzó la cabeza, como si estuviera mirando hacia la pared, como si estuviera pensativo, como si hubiera experimentado alguna clase de agitación maliciosa. Sus ojos brillaban. «Sí, Ariel, ese es su nombre, Ariel», continuó Camarx. «Ariel sin apellido». «¿Sabes quién es?». «No lo tengo en mis registros, no lo tengo».
El inspector lanzó una bocanada de humo y respondió con lentitud, dejando sentir en su voz un cierto deleite. Sí, sé perfectamente quién es.